Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Diálogos de Luz en la Red. Yo soy Rocío García Alonso y llevo la comunicación de la Asociación de Autores de Iluminación. Les quiero dar la bienvenida, ya es la cuarta edición de estos diálogos. Y bueno, nada más dar unas pequeñas instrucciones técnicas a nuestros participantes en Zoom, que quiten siempre audio y vídeo para que no interfieran con la red. Y si quieren hacer alguna pregunta, vamos a dar 15 minutos al final del diálogo y solo tienen que dar la opción de levantar la mano y eso está en participantes. Dan clic en participantes y luego levantan la mano. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Le voy a dar la palabra a María Domenech, que nos acompaña como moderadora de esta tarde y que lo disfruten. Hola María. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, nerviosa, nerviosísima. No pasa nada, estamos en familia. Pues yo te escucho y veo muy bien. Bien. Bueno, en primer lugar, quería saludarte a ti, saludar a todos los que estáis detrás de este streaming y daros muchísimas gracias que estáis haciendo posible que esto salga, ¿no? Y también quería daros las buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la cámara, cada uno en su casita, y nos estáis siguiendo, porque esto es una gran alegría para la AI. Quiero decir, que estos diálogos tengan tanta audiencia, realmente es una gran sorpresa y una gran felicidad. Los diálogos de hoy, como habéis visto, se llaman El público en penumbra, luz y teatro. Y es porque hoy vamos a hablar exactamente de lo que es la iluminación en teatro. ¿Por qué hemos dicho lo del público en penumbra? Pues porque realmente es en el momento en el que el público se apaga la sala y el público permanece en la penumbra cuando nosotros empezamos a trabajar, que es el inicio de nuestro futuro, de nuestra profesión. Tenemos un par de anécdotas muy graciosas, que en 1888, cuando aparece la electricidad y se ilumina el teatro real y entonces la sala era algo grandioso, magnífico, los diarios de la época comentan: las decoraciones lloran de tristeza. ¿Por qué? Porque se había puesto mucho más luz en la sala que no en el escenario. Tuvo que llegar Strindberg a decir que había que apagar la sala porque lo que tenía que tener importancia y a lo que tenía que prestar el público atención era la representación. Entonces esto inmediatamente Wagner dijo, mío, mío, yo me lo quedo, y en su concepción de ópera total y de obra de arte total decidió apagar las salas en sus óperas. Entonces a partir de ahí es cuando se inicia, dijéramos, el arte de la iluminación. El primer experimento que se hizo en España de este apagón se hizo en la Zarzuela y fue muy curioso, porque resulta que apagaron las salas sin avisar al público y encendieron el escenario y el público creyó que era un error de la electricidad, que como estaba recién instalada, pues que entonces había habido un apagón y no entendían nada, no sabían qué era lo que sucedía, ¿no? Quien empezó todo esto y a quien nosotros debemos darle las gracias es a María Guerrero, que es la precursora, dijéramos, la que decidió que el público tenía que permanecer a oscuras. Y esta es la pequeña historia del por qué hemos nombrado a nuestro diálogo de hoy de esta manera, ¿no? Hoy, como invitados especiales, tenemos a Lola Barroso y a Pedro Yagüe. Ahora os los voy a presentar. Tanto Lola Barroso es una iluminadora que tiene 20 años de experiencia. Hola Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y que ha trabajado en muchísimos ámbitos, teatro, ópera, musicales, que ha trabajado en tanto salas alternativas como en teatros grandes. Tiene un largo recorrido. Yo le digo siempre que es una guerrillera del teatro. Sí. Y después uno de los últimos premios Max por Furiosa Escandinavia, el Max del 2018. Hola Pedro, entre nosotros. Hola, ¿qué tal? Pedro Yagüe, también nos conocemos desde hace tiempo. Nos conocimos en el Teatro de la Abadía cuando él era director técnico del Teatro de la Abadía. Él era un intelectual porque hizo filología hispánica y que luego se pasó a las luces. Sí, Y sí. entonces él ha sido director técnico del Teatro de la Abadía, antes fue el coordinador de iluminación, dijéramos el jefe de iluminación del Teatro de la Abadía, estaba allí durante muchos años, y a la vez también ha sido el coordinador del Festival de Almagro,
con lo cual tiene una gran experiencia como director técnico, coordinador técnico, etc. O sea que tiene un gran fuerte ahí. Y después, inesperadamente, decide cambiarse y se convierte en diseñador de iluminación. Y de tal manera que tiene es 4 veces finalista a los Max, tiene 2 premios Max, es finalista este año, tiene un premio Ceres, un premio Rogelio de Busquiza. O sea, fue llegar y besar el santo, Pedro. Sí, Bueno, más o menos. estos son nuestros 2 invitados de hoy con vosotros. Pues nada, perdona María, antes de empezar con las preguntas me gustaría decir unas palabras sobre ti. Nosotros nos conocimos antes de que yo fuese director técnico, que fue el último año que estuve en la Abadía. Nos conocimos cuando yo era técnico de base. Pues María, aparte de ser licenciada en Historia del Arte y en Arte Dramático, es una maestra, es una artesana de la luz y una enamorada de su oficio. Para mí, personalmente, es un referente dentro del mundo del diseño de iluminación. Tuve la suerte de coincidir con ella en numerosas ocasiones cuando yo trabajaba, como hemos dicho antes, en el Teatro de la Abadía. Y debo decir que es una de esas personas que marcaron mi carrera y mi ilusión por dedicarme a este mundo tan difícil y tan mágico a la vez. Tanto por su forma de trabajar, como de plasmar la luz en la escena, diseños diferentes, arriesgados en muchas ocasiones y que yo en aquel momento no había visto hasta entonces. Recuerdo algunos de esos montajes que creo que algunos de ellos son míticos, como Gurrey, Largo viaje hacia la noche, Julio César, Santa Juana de los Mataderos, todos ellos con dirección de Alex Rígola. María comienza su andadura en este mundo como actriz, es decir, pasa del escenario al patio de butacas, hecho que quizás le va a permitir trabajar la luz con una doble perspectiva. Me imagino que ellas nos contará luego algo sobre esto. Sus inicios, como decía, fueron en el Teatro Llura y comienza junto a los grandes, con Fabia Puigcerver, Luis Pascual, Pere Planella, Josep Montañés, Luis Omar, Xavi Clot. Comienza como técnica de luces, posteriormente como ayudante de iluminación y finalmente como diseñadora. Ha diseñado tanto para teatro, ópera, danza y también para numerosas exposiciones y ha trabajado junto a grandes directores, Joan Oller, Xavier Albertí, Lluís Pascual, Carme Portacelli, Mestres, el citado Rígola, Rosa María Sardá, entre otros. Y para terminar, decir que ha sido finalista y ganadora de numerosos premios dentro de la profesión. Muchas gracias, María. Es un placer estar contigo aquí y también con Lola, claro. Gracias a ti, gracias a los dos. Y ahí va mi primera pregunta. A ver qué es referente a todo esto de lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo realicéis el salto? Luego os contaré yo el mío. Pero, ¿cómo hacéis el salto vosotros? Que yo creo que esto es algo que interesa mucho a la gente joven, ¿no? A los técnicos que están trabajando. A mí me lo preguntan muchas veces alumnos y técnicos que están en la escuela de técnicos. ¿Y tú cómo pasas de ser un técnico, de que la gente piense en ti como técnico, a que piense en ti como diseñador de iluminación? ¿Cómo hacéis el salto vosotros? En tu caso, tú, Lola, por ejemplo, vienes de la interpretación y de la danza. ¿Cómo de repente saltas a ser diseñadora? ¿Y cómo la gente piensa en ti como diseñadora y no como técnica? Bueno, vamos a ver. Lo primero, muchas gracias a la AI por darme la oportunidad de estar esta tarde con todos vosotros, que es un placer. Bueno, pues yo, como tú has dicho, yo estudiando arte dramático, pues conozco un poco las posibilidades que me da la iluminación. Y entonces decido dejar todo lo que es el tema de actuación y de danza y voy a estudiar iluminación, donde en el momento que yo empezaba, ¿no? Pues se podía estudiar, que era en el Centro de Tecnología del Espectáculo, porque no había estudios reglados de diseño de iluminación y la única manera de meterte en este campo era a través de siendo técnico, ¿no? Entonces entré en el Centro de Tecnología del Espectáculo, me enseñaron a trabajar como técnico y enseguida me puse a trabajar con compañías. Y poquito a poco, en todas las compañías con las que trabajaba, pues poco a poco fui tomando decisiones también de diseño, me iban dejando diseñar y me iba dando cuenta de que a medida que más aprendía el trabajo técnico, más me gustaba la parte de diseño. Y de todas esas compañías hubo una
que fue fundamental para mí y que de pronto dije, yo creo que puedo enfocar mi carrera hacia el diseño, que fue el trabajo que hice con Vicente León y con el Teatro de la Esquirla. Estuve haciendo con ellos como unos 10 montajes aproximadamente. El trabajo con Vicente era muy, muy creativo, muy completo, me dejaba mucho experimentar, crear. La verdad es que era una gozada trabajar con él y me dio muchísima libertad. Y con él no solo trabajaba de técnico, sino que hacía el diseño de luces, hacía la escenografía, si tenía que hacer cosas de vídeo también. Y ahí, con todo el trabajo que hice con él, dije, yo quiero ser diseñadora. Y a partir de ahí seguía trabajando de técnico, pero sobre todo iba haciéndome camino hacia el diseño, aprendiendo, aprendiendo. Y a día de hoy, pues mira, prácticamente todo mi trabajo es el diseño. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. ¿Y tú, Pedro, cómo ha sido? Sí, pero empecé de técnico, sí. Lo primero, dar las gracias a la AI, por supuesto. Y mis comienzos se remontan al Teatro Universitario de Murcia, cuando yo estudiaba Filología Hispánica. No tenía ni idea de qué era este mundo y empiezo a echar una mano en los montajes del grupo y a implicarme cada vez más en su funcionamiento. A los pocos años, a través de Paco Leal, llego a Madrid y comienzo mi andadura como técnico de una manera más profesional en algunas empresas de servicio y con algunas producciones privadas. Creo que en la temporada 98-99 entro a formar parte del equipo del Teatro de la Abadía y casi al mismo tiempo empiezo a trabajar también en el Festival de Almagro, dos grandes escuelas dentro de mi carrera. Siendo técnico y a los pocos años jefes de iluminación en la Abadía, será el momento en el que yo empiezo a pensar en la posibilidad de dedicarme al diseño de una manera exclusiva, algo que veía como muy lejano y muy difícil de conseguir en aquellos años. ¿Por qué y cómo? Pues porque me gustaba lo que veía que se podía hacer con la luz y me enamoré de esta profesión. Disfrutaba con lo que hacía y pensaba modestamente que algún día, no sin esfuerzo, podría mejor o peor dedicarme a ello. En aquellos momentos coincidí con grandes maestros, tales como Josep Solbes, que quizás fue mi primer y gran referente, Juan Gómez Cornejo, José Manuel Guerra, Miguel Ángel Camacho y la propia María, entre otros. En aquellos años veo muchísimo teatro, que creo que es una gran escuela para este oficio, tanto en la Abadía como en otros teatros, también en Almagro, y empiezo de una manera autodidacta a intentar formarme de la mejor manera posible. Intento empaparme de todo lo que me rodea en mi trabajo y de estudiar en los libros y en la documentación que intentaba buscar allá donde podía en aquellos años. Empiezo también a hacer trabajos fuera de la Abadía con directores amigos y también dentro de la Abadía ya de manera profesional. De aquellos años son trabajos como Hamelin de Animalario, Nada Nada de Aracara Danza, que será mi primera incursión en el mundo de la danza, Garcilaso el Cortesano, Terrorismo, Sobre Horacios y Curiacios, todas ellas producciones de la Abadía y que serán los montajes que me impulsan, creo, de una manera definitiva en mi afán de dedicarme a esta profesión. Después de 8 años y el último año ser director técnico de la Abadía, dejo el teatro, dejo la Abadía y me dedico de forma exclusiva al diseño con alguna inclusión en la técnica y siempre con el mismo afán de aprender, ¿no? Por lo tanto, y para finalizar, mi paso de lo técnico a lo artístico fue fundamentalmente, creo, por haber tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales de todos los ámbitos, directores, dramaturgos, actores, coreógrafos, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, técnicos, gentes de producción, etcétera, que me inculcaron el amor y la pasión por esta profesión a la que a mí me gusta llamar oficio y que sin ninguna duda tiene un elemento fundamental para sacarlo adelante que es el trabajo, muchísimo trabajo.
Yo creo que esto del amor precisamente es algo que nos une a todos. Yo no conozco una profesión con gente tan absolutamente enamorada de lo que hace como la de iluminador. Tengo que decirlo porque creo que es así, ¿no? Conozco a muchísimos iluminadores y todos tenemos como esa pasión, esa cosa por la luz, que es como casi enfermiza, ¿no? Yo, la verdad es que la culpa de que yo haga luces la tiene Juan Cornejo. Y tiene Tano Astiaso, porque yo me vine a hacer un casting a Madrid de actriz en un verano, que yo había hecho un papel pequeñito en el Lliure de actriz, era verano, no había nada que hacer y me vine a Madrid a buscar un representante y a ver si encontraba, si pillaba algo por Madrid, ¿no? Y entonces eran los veranos de la Villa, conocí a Tano y a Madrid, que entonces hacían una cantidad, digo, a Tano y a Juan, que hacían una cantidad de trabajo enorme en los veranos. Y entonces me pusieron de cañonera en un desfile de montesinos en la Plaza de las Ventas, que el cañón era más grande que yo. Y después fuimos a un festival de jazz y tenían una bolai de 90 canales que le ponían unos pinchitos y aquello iban cambiando las memorias con los pinchitos de colores, que no tenían ni cuaderno de luces ni nada, lo tenían todo en la cabeza. Entonces iban inventando programaciones con los pinchitos. Y entonces yo veía como la luz aparecía y desaparecía y cambiaba el color y me quedé totalmente fascinada. De tal manera que volví a Barcelona y pedí una ayudantía de iluminación. Dije, yo quiero saber esto qué es. Y entonces me metí de ayudante de Xavi Clot, que tuve mucha suerte, tuve de coincidencia temporal, porque en aquel momento el Lliure preparaba la flauta mágica, que era un súper espectáculo, que era una ópera, y entonces la hacían que decir, había una orquesta, la escenografía era grande, era el Lliure pequeño de Gracia, porque todavía no existía el actual, pero era una escenografía realmente sobredimensionada, ¿no? Porque tenía que caber la orquesta y todo. Y entonces tuvimos que pedir focos al Mercat de las Flors, al ayuntamiento, porque en el Lliure solo teníamos 40 focos. Entonces hubo que pedir más focos, hubo que pedir una mesa de luces. Entonces teníamos 3 mesas, de hecho 4 mesas de luces. Entonces las mesas de luces eran manuales y entonces, claro, para 4 mesas se necesitaban 2 manos, o sea, 2 personas con 2 manos cada una. Y entonces me contrataron como necesitamos manos y yo estaba tan apasionada, yo lo quería hacer tanto. Y lo primero que hice fue una gira de Albos Trebús, que tendréis que ver mi cuaderno de luces, que aún lo guardo, que son todo bolitas de colores, que a medida que se iban encendiendo los focos, yo me iba haciendo mis bolitas de colores para saber lo que había encendido y apagado, ¿no? Y a partir de ahí hablé con Fabián y Fabián me dijo, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres hacer de actriz o quieres hacer de iluminadora? Y yo le dije, no, olvídate, yo de actriz nada de nada. Yo quiero hacer luces, yo quiero hacer luces. Yo creo que la relación que yo establecí fue a través del arte. Claro, yo había estudiado historia del arte, la pintura y la arquitectura me fascinaban. Y entonces, claro, yo entré a través de esta formación plástica, ¿no? De repente entendí la luz en el espacio. Y el hecho de haber estudiado interpretación, de haber trabajado como actriz, hizo que interiorizara toda la cuestión emocional como actriz, ¿no? Y entonces esto a mí me ayudó a entender la dramaturgia de la luz. Quiero decir que desde 2 lugares diferentes que no eran la técnica, porque yo de técnica no tenía, yo era de letras, o sea, no tenía ni idea de nada de técnica. Y claro, en el Lliure era un teatro chiquitín y estábamos solamente Xavi Clot y yo, y entonces nosotros lo hacíamos todo, o sea, que tuve que aprender electricidad a la fuerza. Yo recuerdo que vino un iluminador muy famoso a Barcelona, el André Diot, al Teatro Romea, y yo fui a preguntarle, yo lo admiraba muchísimo, y le fui a preguntar, André, yo no sé nada de electricidad, yo no sé nada de técnica, ¿yo puedo ser iluminadora? Me dijo, no te preocupes, que para eso están los técnicos. Tú lo que tienes que tener son ideas, tienes que conocer bien el material, saber qué tipo de lámpara, qué tipo de foco para conseguir esa calidad de luz que tú quieres, pero de todo lo demás se van a preocupar ellos, que ellos saben mucho más que tú. Dice, a ti no te va a dar tiempo, tú tienes otras cosas de las que ocuparte. Entonces eso me relajó un poquito y ahí estuve en el Lliure 10 años con Xavi Clot de maestro y con Fabián y Lluís y con todos ellos. Y claro, entonces los ensayos duraban más, los montajes duraban más, no es como ahora de corre, corre que te pillo. Y entonces te daba más tiempo a mirar. Xavi todo el rato me decía, mira, mira, o sea, yo me preocupaba, ¿no? Por el suelo, la mancha en el suelo, y me decía, no, mira la cara del actor. Y entonces aprendí a mirar. Realmente Xavi Clot me enseñó a mirar y después me enseñó a respirar la luz.
Quiero decir que eso era como tener el tiempo, ¿no? El tiempo de las memorias, el tiempo, la atmósfera, a contactar emocionalmente con la luz. Realmente yo he tenido una suerte fantástica. Y a los 10 años salí del Lliure porque ya no podía más, porque tenía ganas de hacer yo mis cosas, pero me hubiera quedado allí toda la vida. Quiero decir, porque era un lugar maravilloso para quedarse. Quiero decir, lo que pasa es que, claro, quedarse allí significaba hacer de ayudante y de técnico y trabajar poco, ¿no? Entonces, claro, ya empezaba a conocer mucha gente y todo el mundo tenía ganas de trabajar fuera, ¿no? Y entonces me fui, pero con gran disgusto, la verdad es que me hubiera quedado. Después cuando se abrió el Lliure Grande en Montjuïc, tuve tentación de pedir plaza, por aquello de que, claro, un teatro grande toda la vida, cuando estábamos en el Lliure pequeño soñando con el grande y de repente se hace el grande y es aquello que piensas, pues no debería meterme yo otra vez en el teatro, y luego pensé que no podía ser. Y por suerte Alex Rigola empezó a dirigir el nuevo Lliure porque desgraciadamente murió Pep Montañés y entró Alex Rigola de nuevo director. Y entonces, como yo ya trabajaba con Alex Rigola como iluminadora, ya empecé a hacer iluminaciones en el Lliure Grande, pero ya como diseñadora, ¿no? Me siento una persona muy afortunada, sinceramente. Bueno, pues vayamos entonces a la segunda pregunta que tengo para los dos. ¿Qué se refiere? Hablamos mucho del equipo artístico, todo el tiempo hablamos de que en el teatro la diferencia entre el teatro y cualquier otro tipo de manifestación, o el teatro o cualquier disciplina artística, es que nosotros trabajamos en equipo. Esto es una cosa en la que se insiste mucho en las escuelas, hay que trabajar en equipo, pero luego la realidad a veces es un poquito diferente. Entonces, normalmente se trabaja en equipo, pero a partir de que el espacio ya está aprobado por el director o la directora en cualquier caso. Es decir, que normalmente nosotros entramos una vez que el escenógrafo y la dirección del espectáculo han decidido cuál va a ser el espacio a iluminar. Entonces, me gustaría preguntaros cómo lleváis vosotros, o sea, cuando entráis y veis este espacio que ellos han pensado, o sea, ¿cuál es vuestra primera impresión? ¿No? Especialmente con aquellos espacios que nosotros llamamos espacios imposibles, ¿no? Que es aquello que yo siempre digo, pero ¿cómo es que el director no lo ve? ¿No lo ve que esto es imposible, que yo no puedo iluminar esto? O sea, ¿le tengo que hacer un cursillo para que se entere? O sea, ¿cómo es posible que él no vea lo mismo que estoy viendo yo? Que aquí no entra luz por ningún lado. O sea, y entonces, luego aquella cosa clásica, ¿no? De, bueno, tú como sabes mucho ya lo harás, no te preocupes, el iluminador ya se encargará, ya hablará, ya encontrará la solución. O sea, se fascinan por el espacio y luego se supone que el iluminador tiene que entrar, ¿no? Lola, ¿tú cómo has entrado? ¿Tienes espacio? Yo he visto uno de tus espacios imposibles, ¿no? Furiosa Escandinavia es un espacio... Sí, a ver, lo ideal, claro, es siempre que tú estés en el proceso y también crees de alguna manera el espacio, ¿no? Yo que vengo mucho de la sala alternativa y de compañías con pocos recursos y que no tenían a lo mejor capacidad para grandes escenografías, y pues la luz era la que creaba el espacio muchas veces. Entonces, yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque he trabajado muchas veces con directores que contaban conmigo directamente o con la luz directamente para crear el espacio, y eso es genial, claro. Pero cuando es verdad, de pronto aparece un escenógrafo y te plantea una escenografía imposible, pues hombre, yo creo que no hay problema siempre y cuando el director y el escenógrafo sobre todo, pues estén abiertos a las propuestas del iluminador, trabajen en equipo, como tú bien has dicho, María, con el iluminador, y escuchen un poco los problemas que podemos tener con esa escenografía y estén abiertos a que se pueda modificar, a que se puedan cambiar y a que pueda haber, bueno, cierto adaptación, ¿no?, a lo que la luz luego pide. En el caso de Furiosa Escandinavia, por ejemplo, que es uno de mis espacios más complicados que han pasado por mis manos, que tenemos ahí la foto como veis. Rocío, pon también la otra también para que vean una imagen apaisada. El problema que teníamos en Furiosa, que en principio cuando a mí me lo plantearon dije, Dios mío, pero ¿cómo hago esto? O sea, esto es una barbaridad, porque claro, la escenografía encajaba en toda la caja escénica, no tenía ni sitio por arriba ni sitio por los lados, era la caja escénica, la escenografía enclaustrada y el público.
Evidentemente, como tengo techo, como veis ahí, pues claro, no podía utilizar pues, el peine, todo el aparataje del escenario, las varas. El techo estaba a 20 centímetros de las varas, ¿no? Entonces, y la verdad es que lo que en un principio era, Dios mío, esto no sé cómo hacerlo, a medida que iba trabajando con el escenógrafo, trabajando con Víctor Velasco, que bueno, magnífico, y viendo todas las posibilidades, probando la obra, que era el texto de Furiosa Escandinavia, a mí me tenía enamorada, o sea, tenía pasión por ese texto, con lo cual estaba como muy implicada. Y al final lo que era un Dios mío, para mí es gracias Dios mío por darme esta joya, porque me sirvió para experimentar, para probar, para... de pronto se me abrió un campo de investigación en ese espacio alucinante, ¿no? Y la verdad funcionó muy bien, tanto la dramaturgia de la luz como todos los elementos, ¿no?, que teníamos. La veo y la verdad es que me trae unos recuerdos maravillosos. Y sin embargo, otra de mis escenografías imposibles, o de las escenografías imposibles, esta, que fue una de las últimas que he hecho. Esto fue en el Teatro Español también, igual que Furiosa, en la sala pequeña del Teatro Español. Esto es Atentado. Y aquí lo que veis, pues eso es la sala de un museo. Y aquí no solamente era el problema del techo, que era muy, muy igual también, estaba encajado en la caja escénica del espacio, sino que además en esta escenografía tenía algo más añadido, y es que no podía utilizar tampoco la frontal del teatro, ¿no?, e iluminar frontalmente a los actores, porque, aunque no se ve en la foto, pero yo tenía un marco que encuadraba la escenografía en proscenio, y que era un marco bastante pequeño y no me dejaba acceder bien frontalmente a la escena, ¿no? Y aparte de eso, esta escenografía era este espacio de museo, después se convertía en una sala de prensa, después se convertía en un cuarto de la limpieza, y todo lo tenía que hacer prácticamente sin poder atacar desde ningún lado. Era muy complicada, pero también igualmente a base de darle al coco, de negociar con el director, con el escenógrafo, pues creo que conseguimos una dramaturgia de la luz muy chula y funcionó también muy, muy bien. Y bueno, pues ahí está. Yo me he llevado bien con los espacios imposibles, la verdad. Yo me he llevado bien. ¿Y tú, Pedro, para ti es un reto, es una provocación, te cabreas? ¿Cómo lo llevas tú esto? Bueno, es verdad que en general, pero no en todos los casos, la escenografía nos viene ya diseñada desde un primer momento. Creo que este binomio director-escenógrafo viene de lejos, y pienso que ellos, a los directores, y esto es una opinión muy personal, les da cierta seguridad tener cuanto antes este tema atado, es decir, saber en qué espacio van a tener que desarrollar su trabajo. Hecho que, por otra parte, me parece lógico, pero que creo que si se estableciese el trabajo en equipo desde el principio, ya que hay muchos textos sobre los que todos hemos trabajado y en los que las referencias a la luz, incluso al sonido o a la música, a las atmósferas en general, son tan evidentes, creo que el resultado final sería bastante mejor, o al menos más completo. Soy de la opinión de que nosotros trabajamos con un fin determinado, que es el de que el espectador entienda de la mejor forma posible aquello que se muestra en el escenario, aquello que se está contando. Y creo que si trabajásemos todos al unísono desde el principio, con todas las variables que puedan surgir, el resultado sería mejor. Por otra parte, pienso que es lógico, incluso entendible, que el escenógrafo, desde un punto de vista cronológico del proceso, sea el que dé los primeros pasos en el desarrollo del proyecto. Cuando no nos queda otra que los hechos consumados y se nos presentan escenografías difíciles o imposibles, tenemos que trabajar de forma inmediata y conjunta con el escenógrafo y llegar a acuerdos que sin romper su idea, su concepto artístico, nos ayude a nosotros, y que nosotros también podamos apoyar su espacio de la mejor forma posible, de la manera más completa. Se nos presentan a veces espacios imposibles, como ha dicho Lola, como las escenografías con techo,
últimamente no sé por qué vemos mucho, y que lógicamente para nosotros, aparte de suponer un reto, a veces se convierte en una hazaña imposible, sobre todo cuando trabajamos en teatros o en espacios donde la infraestructura técnica no es la más adecuada. Este es el momento en el que yo, como decía anteriormente, debemos sentarnos tanto con el escenógrafo como con la dirección artística y plantear aquellas opciones que nos ayuden a la realización del trabajo de la mejor manera posible y ayude de una manera conjunta a la puesta en escena. Otro tipo de escenografías que no denominaría como imposible, pero sí complicada y arriesgada de iluminar, son los giratorios, y más cuando se plantean en espacios en arena, es decir, con público alrededor. En este caso os pondré un ejemplo reciente, que es SOC, el cóndor y el puma, con dirección de Andrés Lima, un espectáculo estrenado la temporada pasada en el Valle Inclán del CDN. Tenía una escenografía basada en un giratorio central, que ahí no se ve muy bien, pero bueno, esa parte donde está el gogo de la ventana es el giratorio. Y como digo, tenía el público a 4 bandas, y en donde los actores se movían no solo en el giratorio, sino en todo el espacio. Para mí fue un placer afrontar este proyecto, ya que en este caso todos remábamos en un mismo sentido desde el principio: dirección, escenografía, vídeo, música, iluminación, y de esta forma el trabajo, aunque difícil, muy difícil, se realizó de una manera tan conjunta que lo complicado se iba haciendo sencillo conforme nos acercábamos al estreno e íbamos viendo los resultados. En estos espacios, en los giratorios, afronto la iluminación, giratorio con público en arena, afronto la iluminación, el montaje de una forma que podríamos denominar simétrica, es decir, intentando que todos los espectadores, allá donde estén sentados, perciban las atmósferas de la luz de la manera más parecida posible. Hecho este que a veces es complicado, ya que las distancias, los ángulos de la luz varían, y que por otra parte tampoco considero del todo negativo, sino que al contrario, a veces pienso que puede resultar algo mágico, original, ya que cada espectador, dependiendo de dónde esté sentado, percibirá el espectáculo de una manera diferente a otro que esté en otro punto de la sala. Esta es otra fotografía de SOC, en el que se ve un poquito mejor el giratorio, 2 pantallas que hay en el fondo, que también había en este lado de la sala. O sea, la escenografía la componían el giratorio, una parte de la sala que componía todo el espacio escénico, y 4 pantallas que había en los 2 laterales de la sala, ¿no? El giratorio no paraba de moverse en ningún momento del espectáculo, y jugábamos con diferentes velocidades, ¿no? Si te parece, Rocío, vamos a la siguiente foto, que es de cocina. Esta fotografía corresponde a un ensayo de cocina, que es un espectáculo que también hice en el Centro Dramático Nacional, en la Sala Princesa del Teatro María Guerrero, que ya de por sí es una sala con muy poquita altura, y la escenógrafa Esmeralda Díaz construyó esta cocina porque el texto se llamaba así, y aparte la acción transcurría dentro de la cocina todo el tiempo. Y bueno, mi alternativa, después de llevarme el primer susto cuando vi los primeros bocetos y los alzados y estudiamos un poco los planos, bueno, mi alternativa lógicamente fue trabajar con luz que denominamos nosotros difusa, que son sobre todo los fluorescentes, también con lámparas dicroicas de ángulo muy abierto, y con unas barras de LED que disponían en el María Guerrero, que me ayudaron bastante a poder sacar adelante el proyecto. También trabajaba con recortes cruzados lateralmente, en diagonal, de ángulos siempre muy abiertos, para poder de alguna forma
completar de la mejor forma posible el espacio que lógicamente tenía sus diferentes atmósferas a lo largo de la función. Yo tengo una larga experiencia en espacios imposibles con Alex Rigola. Quiero decir que Lo sé. con Viviana Puig de Fábregas fue la primera escenógrafa que tuvo Alex, y después Max Glensel, que es con el que está trabajando ahora. He hecho un montón de escenografías blancas, que no sé realmente por qué ese empeño también que tienen todos en hacer escenografías blancas y luego pedirte intimidad. Y dices, pero bueno, ¿cómo? Si la escenografía mide 15 metros de ancho por 20 de fondo, todo blanco, paredes, suelo, y tú quieres intimidad, si a la que encienda un foco se va a ver todo. Y entonces, siempre me discuto, quiero decir, tengo muy mal carácter, tengo que reconocerlo, y cuando veo cosas así, enseguida digo, pero esto, ay María, siempre tienes que poner peros. Luego me tranquilizo y entonces, claro, me lo planteo como un reto y realmente para mí es muy interesante. Quiero decir, ya no pienso siquiera si la iluminación es buena o mala o qué. Lo único que me interesa es sacarle algo a aquello, o sea, que aquello tenga algún sentido, ¿no? Quiero decir, que realmente me lo planteo como si fuera, vamos, como si hiciera la Tour Eiffel igual. Es decir, es un gran reto. Bueno, tú, Pedro, además trabajas con un escenógrafo que, además de escenógrafo, es director de escena y es iluminador, es Paco Azorín. Sí, Entonces, sí. además, vosotros colaboráis desde hace un montón de años. Paco empezó en principio como escenógrafo, luego empezó a trabajar como iluminador y últimamente es director de escena y está trabajando mucho en ópera. Y trabajas mucho con él. ¿Cómo llevas tú esta relación? ¿Dónde estás tú en todo este...? Pues mira, yo cuando trabajo con mi amigo y compañero Paco Azorín, que lo conozco desde hace muchos años, desde la época del teatro universitario en Murcia, debo decir que el desarrollo del trabajo con él es bastante sencillo. Me condiciona, me ayuda y sobre todo me motiva normalmente de una forma positiva. No quiere decir con ello que sea fácil, al contrario, creo que trabajar con Paco es muy complicado en el sentido de su exigencia en todos los ámbitos. A mí me sucede que los diseños que hago con directores con los que trabajo a menudo me suponen al principio un reto quizás mayor que en otros casos, no sé por qué, pero es así. Paco exprime todas las posibilidades para que el proceso sea lo más completo en todas las disciplinas artísticas, y uno, por su parte, siempre intenta superar el trabajo anterior que ha hecho con él. Decía sencillo antes, porque en este caso concreto, Paco es un director, escenógrafo y a veces iluminador con las ideas muy claras, sabe lo que quiere y hace un trabajo previo muy potente él mismo y después con todo su equipo, ayudantes, vídeo, vestuario, iluminación, coreografía. Y esto nos ayuda a que a la hora de poner en pie una escenografía o un diseño de iluminación, él y el equipo tengamos una especie de guía a la que agarrarnos, pero que por otra parte está abierto a cualquier sugerencia que se le pueda hacer, eso no cabe duda. Y el hecho de conocer en este caso el mundo de la luz ayuda para que el entendimiento sea mayor. Él es al menos en mi caso, siempre está abierto a todo a lo que yo le pueda decir, ¿no? Por otra parte, y para finalizar la respuesta, los dos coincidimos y así lo hacemos en nuestros trabajos conjuntos, que a la hora de poner en pie una obra de teatro o una ópera, el montaje en el teatro donde vayamos a estrenar estará abierto a todos los cambios que puedan surgir durante el mismo y que, lógicamente, algunas ideas que teníamos en un principio pueden seguir en pie, pueden variar e incluso pueden desaparecer sin ningún tipo de problema. Pero, como decía anteriormente, creo que Paco está abierto siempre a todas las sugerencias, también porque a veces tiene tal trabajo en su cabeza, ¿no? Ya, no solamente como escenógrafo, sino con todo lo que conlleva el ser director de un gran montaje, sobre todo en las óperas que hacemos, que desde mi punto de vista es muy de halagar que se abra a las sugerencias que uno le puede hacer. Lola, ¿tú has hecho alguna vez coasistencias o coiluminaciones
¿Has trabajado alguna vez o sea, cómo es tu relación, como la diferencia, ¿no?, entre trabajar como asistente, como iluminador? ¿Tú crees que trabajar como asistente en diferentes montajes, con diferentes tipos de espectáculos, te ha enriquecido? Quiero decir, porque tú eres, como he dicho antes, que eres una guerrillera del espectáculo, ¿no? Realmente has trabajado en todos los campos, ¿no? Y entonces has ocupado muchos puestos, quiero decir, has trabajado igual de técnica, que de asistente, que de diseñadora, y en diferentes disciplinas, ¿no? Ópera, musical, teatro. ¿Esto a ti te encuentras que es un proceso de aprendizaje interesante, que te ha enriquecido? Como has dicho al principio de toda esta charla, es verdad que los que nos dedicamos a este mundo o estamos enamorados hasta la médula o la verdad es que no, es imposible. Entonces, a mí me pasa eso, o sea, yo amo mucho esta profesión y como la amo mucho y me encanta mucho y me apasiona muchísimo, pues la verdad es que me encanta tocar todos los palos, ¿no? Y creo que a mí me ha enriquecido mucho ser técnico de compañía, estar de directora técnica en una sala alternativa, ser actriz, ser bailarina, ser asistente de vestuario, ser asistente de escenógrafo, incluso regidora. O sea, me ha dado como una visión muy general de toda mi profesión, ¿no? Entonces, para mí me ha servido fundamentalmente para dos cosas que yo creo que es muy importante para un iluminador o para un diseñador de iluminador o para los que nos dedicamos a esto, en definitiva. Por un lado, que yo creo que me ha dado recursos para que cambiar de camino, que esto pasa mucho en esta profesión, que 2 días antes, una semana antes, te cambian la escenografía, el vestuario, te lo cambian de color, te cortan una escena. Y entonces tienes que volver a empezar o volver a, no sé, a encarrilar tus ideas y tu diseño, pero de otra manera, ¿no? Y entonces me ha servido para llevarlo de una manera como muy positiva y sin angustia, ¿no? Esos cambios tan normales en esta profesión. Y por otro lado, creo que también me ha dado una gran capacidad de empatía, ¿no? De tener capacidad para ponerme en el lugar del otro, que también creo que es muy importante, porque cuando te pones en el lugar del otro yo creo que hay menos problemas o los problemas se resuelven mejor y no sé, te da como más apertura, alimenta más tu creatividad. Yo creo que el tocar la profesión desde muchos ámbitos a mí desde luego me ha servido mucho. Yo comparto. Me parece muy importante. Sí, porque yo he trabajado en danza mucho y he trabajado mucho en teatro y después he trabajado mucho en exposiciones. Yo monté un equipo en el CCCB de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y monté un equipo de iluminación que no existía y fue realmente muy enriquecedor, porque aparte de estar todo el rato viendo obras de arte maravillosas, quiero decir, aquello que se iba todo el mundo y te quedabas allí solo para iluminar cualquier tipo de obra de cualquier pintor maravilloso o cualquier escultura, ¿no? Que era como una cosa como muy íntima, ¿no? El aprender del arte, ¿no? Que era... Y entonces después todo eso a mí me servía para incorporarlo, dijéramos, luego al teatro. Quiero decir que todo ese aprendizaje que yo hacía en el mundo del arte, luego lo incorporaba al teatro y tenía una visión diferente, ¿no? Exactamente igual que en la danza, quiero decir, la concepción del espacio, todo, es decir, que aunque, por ejemplo, en danza no tienes escenografía, que la escenografía es el cuerpo del actor, ¿no? Pero este andar de una disciplina a otra y de incorporar, ¿no? Como también hacemos con las luces, incorporar medios que antes eran del cine, como por ejemplo las grandes fuentes, ¿no? Los HMI, los 5 kilos de origen eran del cine. La fluorescencia en teatro no se usaba. Quiero decir que igual como nosotros hemos ido incorporando de otros sitios material para el teatro, creo que es muy interesante poder hacer varias disciplinas e irlas incorporando, ¿no? Porque siempre es como una novedad dentro de tu especialidad, ¿no? Esto me parece interesante. Y hablando de esto, ahora quiero preguntarlos una pregunta mucho más personal que tiene que ver con la manera de hacer de cada uno, ¿no? Que es exactamente que es hablar de la luz. O sea, realmente cómo se pasa del texto a la puesta en escena. Es evidente que la puesta en escena, o sea, el texto, el director, la directora hace una lectura de un texto y entonces tiene una idea de una puesta en escena con la que nosotros compartimos después de haber leído el texto, después de haber trabajado en equipo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo transcribís vosotros todo ese pensamiento? O sea, ¿cómo se pasa del pensamiento a la plástica? O sea, ¿realmente el pensamiento genera imágenes en el cerebro?
O sea, ¿cómo es posible que yo veo una escena de amor y ya me imagino, pues aquí le pongo un contraluz, un frontal, una diagonal, un no sé qué y lo pongo verde o rosa? O sea, ¿cómo pasamos de este pensamiento a la plástica, ¿no? ¿Cuál es vuestro proceso de creación? Pedro, empezamos ahora por ti. Pues creo que la luz siempre la pensamos, la imaginamos desde el primer momento en que se nos plantea el trabajo, antes de incluso de leer el texto, ¿no? Pero yo siempre parto del texto, para mí es la base, es la raíz desde la cual nacerá el diseño. No por nada, sino porque los directores basan su puesta en escena en aquello que se está contando en dicho texto, con todas las interpretaciones que posteriormente se le puedan dar. Y nosotros deberemos apoyar esa propuesta y creo que con la lectura del mismo surgirán las primeras ideas para entender aquello que tenemos que contar, ¿no? Digo texto como podría decir partitura o música en el caso de la lírica. El proceso que sigo normalmente sería muy largo de desarrollar aquí, pero brevemente diré para mí cuáles son los puntos más importantes a la hora de hacer mi trabajo. Yo creo que detrás de la magia que puede suponer la utilización de la luz en nuestro trabajo, debemos tener claro que el resultado final de un diseño no lo encontramos por casualidad, sino que es necesaria una metodología que yo calificaría como imprescindible para conseguir aquello que estamos persiguiendo. Entendiendo aquí la metodología como una serie de técnicas, de pautas que aplico durante un proceso que creo de investigación y que variará lógicamente de unos iluminadores a otros y que al menos en mi caso me marcan el rumbo a seguir para alcanzar el resultado deseado, ¿no? Desde mi punto de vista, los pasos más importantes a tener en cuenta a la hora de abordar un diseño de iluminación son, por ejemplo, pues la llamada de la dirección artística, ¿no? Que es, como decía anteriormente, el primer momento en el que a ti se te enciende la bombilla en el cerebro y es cuando tú, como decía antes, sin haber leído el texto ya empiezas a imaginar algo que lógicamente no tendrá nada que ver con lo que posteriormente vas a desarrollar durante el proceso, ¿no? Otro punto importante sería el que comentaba anteriormente, que tú citabas, que es la lectura de la obra, del texto o de la dramaturgia, que es la base de donde creo que debemos partir para hacer nuestro trabajo. Otro punto importante, también citado anteriormente, es la reunión con el equipo artístico para una puesta en común. Creo que este punto es básico, es muy importante y creo que debería ser imprescindible en todos los proyectos que hiciésemos, ¿no? Otro punto, un poquito menos importante, que sería la presentación del proyecto, que es hacer la puesta en común, no solo con los escenógrafos, iluminadores, figurinistas, sino con aquellas personas que van a avalar el proyecto, es decir, con los productores, con el teatro donde se vaya a hacer la producción. Otro punto serían los ensayos, que quizás para mí es uno de los puntos más importantes. Para mí son imprescindibles y es donde nosotros creo que empezamos a dibujar nuestras ideas, a crear esquemas y hacer bocetos de aquello que vamos a intentar hacer en el montaje posterior. Yo soy de los que siempre en los ensayos intento hacerme una especie de storyboard, a modo de cine, ¿no? En el que intento hacer pues, una simulación de lo que creo o considero que posteriormente me va a servir en el momento en el que ya estoy en el teatro realizando el montaje. Otro punto que creo que es muy importante para todos nosotros es el dibujo del plano, que creo que es uno de los momentos más complicados, al menos para mí, con todo lo que ello conlleva, que es la elección de los aparatos, de las posiciones, de dónde vamos a colocar los focos, de los ángulos, de los colores, etcétera. Todo lo que ello conlleva y que nosotros sabemos que es un trabajo difícil de definir, ¿no? Y finalmente el trabajo con la mesa de luces, es decir, con la programación del espectáculo, que creo que es donde nosotros vamos a intentar trasladar, vamos a intentar traducir todo aquello que hasta ese momento
hemos imaginado y trabajado y que esperamos y que a veces incluso llegamos a rezar para que salga de la mejor forma posible. Esto sería un poco la base con la que yo siempre intento trabajar, siempre, como decía al principio, partiendo del texto, de la dramaturgia o de la partitura, de la música, que creo que es la base en la que nos tenemos que apoyar, siempre contando con todos los referentes, tanto técnicos como artísticos, que nosotros tengamos en nuestra cabeza y podamos consultar, y que creo que también son importantes para ir completando e ir arropando cada uno de los proyectos que hacemos. ¿Y tú, Lola? Bueno, o sea, ya Pedro la verdad es que ha hecho un repaso bueno, también yo hago lo que él hace, o sea, me refiero que pasemos por todos esos puntos tan importantes que ha dicho. Yo también parto del texto, y es más, yo soy de las que leo, releo el texto, cojo palabras, cojo frases, cojo momentos, le doy 100.000 vueltas y ya con el texto empiezo a pensar visualmente, ¿no? Y luego, claro, es verdad que en esas reuniones con el punto de vista del director y el punto de vista del equipo también, ¿no? Pues ahí empezamos ya a hacer ese storyboard de escenas, de intenciones, de texturas, de hacia dónde vamos, pero sí que a mí el texto me empiezo ahí, y además creo que de alguna manera busco en ese texto algo que me apasione, ¿no? Que me enganche, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a diseñar, ¿no? Y claro, por supuesto, los ensayos, todo el proceso técnico que ha explicado perfectamente Pedro, del plano, del rider, de los focos, cómo asumimos todo eso, cómo lo vamos llevando. Y ir buscando la intencionalidad dramática de la luz, porque además yo creo que la luz, sobre todo en teatro, que es de lo que estamos hablando esta tarde, o sea, tiene una responsabilidad enorme, porque yo creo que es un poco el nexo que unifica todos los elementos escénicos y que de pronto le pone al espectador delante la historia, ¿no? Yo creo que la luz en el teatro tiene muchísima importancia. Entonces, cualquier cosa que eliges, el color, la textura, la temperatura de color de este foco, de este filtro, etcétera, es muy importante que le busquemos la intención, que le busquemos el porqué, que miremos si esto sí o esto no. Entonces, yo creo que eso es un trabajo muy apasionante y que en teatro, sobre todo, pues que hay que, bueno, pues como ha dicho Pedro, muchísimo trabajo, muchísimos ensayos, luego después en las puestas en escena, ir para atrás, ir para adelante, probar, e ir afinando para contar la historia, que en definitiva hemos empezado con ese texto, ¿no? Y con lo que quería el autor. Pues yo la verdad es que no comparto nada. ¡Qué bien! Odio los ensayos, no me gustan nada los ensayos, no quiero ir a ver ensayos nunca. En esto he cambiado mucho. Cuando empecé, como claro, venía del campo de la interpretación, me quedaba boba con los ensayos, mirándolos, sobre todo en el Llibre, ¿no? Yo veía a Ana Lizarán y se me olvidaba que estaba haciendo luces, porque me quedaba colgada con ella, ¿no? Con lo que ella hacía en escena. Pero realmente ahora hablando en serio, a mí los ensayos no me dan nada, no me ofrecen nada. O sea, yo tengo largas conversaciones con dirección y hay una cosa que sí que me gusta y es pactar con todo el equipo cuál es el lenguaje en el que estamos, ¿no? O sea, si estamos trabajando en un lenguaje realista o en un lenguaje metafórico, o si estamos trabajando en un lenguaje simbólico, si tengo que hacer una representación de la luz de un tipo o de otro, para que el lenguaje de todas las disciplinas, tanto del vestuario como de la iluminación y la escenografía, sea el mismo. Pero yo ir a un ensayo y ver 7 veces la misma escena me pone más de mal humor que me inspira. Entonces, lo que me gusta más es ir un día a la semana a oler de qué va. Yo siempre digo, vengo a oler un rato. Y entonces veo lo que están haciendo y huelo, o sea, como que respiro lo que sucede allí, ¿no? Y entonces eso con eso puedo empatizar emocionalmente, ¿no? Pero yo voy a la primera lectura de la obra y no vuelvo hasta el cabo de un mes. O sea, no quiero saber nada, tengo una reunión o 2 reuniones, pero en privado, sin actores, en los que hablamos mucho de las intenciones, con dirección, de lo que se quiere hacer, sobre todo hablo con dirección, ¿no? De cuál es las escenas, cómo se van a desarrollar o cuál es el deseo, ¿no? De cada una de las escenas,
y de la obra en general. Pero no soy disciplinada en esto de acudir a todos los ensayos porque me aburro. Y entonces prefiero ir pues de vez en cuando ya tienen un trozo hecho y digo, hoy me puedes pasar el primer acto o me puedes pasar el segundo, hoy pásame el primero y el segundo, porque entonces tengo una dimensión del espectáculo. También hago esto, el texto, por ejemplo, al principio yo me lo leía y llegó un momento que dejé de leerlo y entonces voy directamente sin texto leído a la primera lectura con todo el mundo. Porque ¿para qué lo voy a leer si no me sirve de nada? Si luego yo alucino con el texto y luego llego y resulta que el director tiene otra cosa en la cabeza. Entonces llegué a la conclusión de que era tiempo perdido para mí. Soy muy práctica, como veis, muy funcional, y entonces no quería perder el tiempo en eso. Entonces me espero a escuchar lo que el director quiere hacer con ese texto. Y una vez lo leen todos los actores y lo escucho, como si fuera la radio, porque cierro los ojos en la mesa y lo escucho como si fuera la radio, y voy oyendo todas las acotaciones del director, lo que piensa el director, lo que va diciendo, todas las notas que va pasando mientras lee el texto, y entonces, como si fuera un discurso radiofónico, voy empapándome de la obra, pero todavía sin generar ningún tipo de imagen, ni de emoción, ni de nada. Esto siempre es a través de discusiones y después reconozco que a mí lo que más me ofrece, o sea, lo que más me inspira es normalmente la atmósfera y el espacio. O sea, más que... Luego ya el movimiento de los actores en escena, el que yo tenga que contrastar más o hacer que resaltar la luz más en un punto o en otro para que el público preste atención a una parte del escenario o a otra, porque hay un actor que está haciendo un monólogo o no. Esto ya lo considero una cosa como más práctica, más funcional, ¿no? Bueno, ahora toca iluminar más por aquí que por allí, pero a mí me da más cuál es la atmósfera general de la escena. Yo creo que también igual es porque vengo de donde vengo, ¿no? Que vengo más del mundo de la pintura, me planteo las iluminaciones más como si fueran una secuencia de cuadros, ¿no? Es decir, que voy viendo como diferentes cuadros. Pero yo creo que a lo que para mí es más importante aclarar es el lenguaje en el que estamos hablando, ¿no? Es decir, que de repente te encuentras con una escenografía contemporánea y el tratamiento de escena o la puesta en escena del director sea clásica, convencional, te produce como una especie de cruce de cables, ¿no? Es aquello que dices, bueno, a ver, ¿dónde estamos, no? Quiero decir, estamos haciendo una puesta de escena del siglo XVIII, pero en cambio todo lo demás es súper moderno y la luz se mueve y es de colorines, o sea, entonces como que no entiendo nada. Entonces, para mí es muy importante que este lenguaje, dijéramos, se fije, ¿no? Que quede establecido, porque a partir de ahí yo ya puedo empezar a divagar. Sé que si estoy en un lenguaje contemporáneo no tengo que seguir una normativa, sé que si estoy en una reproducción, una representación clásica, tengo una serie de pautas que marcar, entonces puedo utilizar referentes pictóricos más claros, puedo irme, yo que sé, al barroco o al impresionismo, entonces, o puedo irme al cine, ¿no? Y entonces puedo utilizar otro referente de imagen, pero yo realmente en mi trabajo, si tuviera que definirlo, diríamos que partiría más de la imagen que no del texto ni de la interpretación. Es decir, me relaciono más con el espacio y la atmósfera de la obra en general y luego ya la voy estructurando. Yo también hago un storyboard, es decir, porque si no haces un storyboard es imposible poder hacer una secuencia, ¿no? de imágenes. Pero... María, dime. Soy Raquel, perdona que intervenga, es súper interesante lo que estáis hablando, estamos todos... Pero el reloj corre, quedan unas cuantas preguntas y deberíamos continuar para dar paso a las preguntas en breve, ¿vale? Vale. Pues bueno, otra de las preguntas que os quería hacer es ¿cuál es vuestra implicación personal? Quiero decir, ¿cómo os gusta trabajar? Esto puede ser muy fácil de responder, solos, acompañados, en la oscuridad, con todo el mundo. O sea, ¿dónde está vuestra personalidad en el diseño, en el trabajo? ¿Cómo os gusta trabajar? Lola, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te gusta trabajar a ti? Bueno, a mí me encanta ese momento en el que ya tenemos todo montado, los problemas técnicos más o menos resueltos y nada, pues se hace la oscuridad en el patio de butacas, estoy sola, a lo mejor llevando la mesa yo si la conozco, con un programador si no conozco la mesa y a partir de ahí enciendo el primer foco y empiezo a generar la QLIS, las memorias,
y monto mi visión, ¿no? De todo lo que, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, si hay tiempo, ¿no? Coger al director y hacer una primera visión con él de todo lo que he hecho y empezar a matizar, ¿no? Y luego ya, lógicamente, pues incorporar el resto del equipo y los ensayos y rematarlo y demás. Pero a mí ese momento de soledad en el patio de butacas me gusta mucho. ¿Y cuál es tu punto flaco, Pedro? Pues mi punto flaco... Tu terror, las dos cosas. ¿Cuál es tu debilidad y tu terror? Pues bueno, mi punto flaco es, para ser muy breve, es la duda. Aunque yo creo que por otra parte, creo que en muchas ocasiones me ayuda a no tomar decisiones de una manera precipitada. Pero sí, dudo mucho y de una manera muy evidente en el momento en que tengo, como os decía antes, que realizar el plano de luces y tengo que tomar decisiones con relación al tipo de proyectores que voy a utilizar. Me rompo bastante la cabeza pensando para qué momentos los tengo que utilizar y cuál va a ser el más adecuado. Y sobre todo también en qué tipo de filtros voy a utilizar, qué colores o qué correctores voy a usar. Creo que para mí el punto flaco es la duda, que como decía a veces es un yin y yang, ¿no? Porque a veces me ayuda a eso, a no precipitarme, pero lo paso realmente mal cuando tengo que sentarme delante del ordenador a hacer el plano, ¿eh? Es un momento al que intento no llegar nunca, ¿no? Porque es como se me hace como un largo me lo fiáis, ¿no? Es como que me cuesta mucho empezarlo. Es verdad que cuando ya arrancas, bueno, ves las cosas de otra forma, empiezas a trabajar un poco sobre toda la información que tienes y bueno, arrancas. Pero mi punto flaco te diría que es la duda, el dudar en algunos momentos, ¿no? Bueno, y también otra pregunta así chiquitita, que tiene que ver con las nuevas estéticas, ¿no? Está claro que tanto los LEDs como la incorporación del vídeo, como de los aparatos móviles, quiero decir, hay una introducción del color nueva. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con filtros de una manera muy sutil y entonces ahora un tipo de material nuevo, una nueva tecnología está imponiendo una nueva estética. ¿Vosotros creéis que estamos cambiando el gusto del público o que es el público el que está cambiando nuestro gusto? Quiero decir, que viene antes el huevo o la gallina, quiero decir, porque yo a veces no sé si soy yo la que influyo sobre el público en cuanto a una nueva estética o es la estética popular la que me está influyendo a mí. ¿Creéis que la nueva tecnología ha generado una nueva estética? Sí, yo creo que sí, o sea, el hecho de que el audiovisual, ¿no? Que de pronto se incorpore de alguna manera al mundo del cine, que se incorpore en el mundo del teatro, yo creo que le está dando está sorprendiendo al público y está también cambiando un poco la forma de ver. El tema de los LED, que es tan complicado ahora mismo, que pues también es verdad que no solamente el diseñador que se tiene que adaptar a esta nueva forma de contar las cosas, porque el LED, en definitiva, la herramienta que usamos también te hace encontrar otra manera de contar lo que quieres, ¿no? Que no tiene nada que ver con pues, desde el Kremer que todos conocemos con su lámpara episcópica y demás, ahora de pronto nos encontramos con un LED, pues las cosas cambian, ¿no? Y claro, yo creo que sí, que hace que de pronto el público lo vea de otra manera, pero yo creo que parte de nosotros, ¿no? De lo que nosotros le ofrecemos al público, creo yo. Yo creo que lógicamente la incorporación del LED, que cada vez es más progresiva, nos está haciendo trabajar con un tipo de fuente de luz al que hace unos años no estábamos acostumbrados. Pero desde mi punto de vista, en la actualidad, el avance que ha tenido la tecnología LED nos permite un trabajo de una convivencia casi perfecta con la luz halógena a la que estamos más acostumbrados. Claro. Es verdad que si hace unos años no podría decir lo mismo, ahora al menos en mi caso, el punto al que ha llegado dicha tecnología nos permite en todos sus ámbitos o facetas, incluido el color, trabajar de una manera más conjunta entre diferentes tipos de textura de luz, ¿no?
El color en el LED, estoy de acuerdo que se manifiesta sobre todo en los colores primarios de una manera un tanto saturada, ¿no? Pero es un hecho que tendremos que ir ajustando con la paleta de colores de cada uno de los proyectores que utilizamos, buscando en cada momento aquella tonalidad que más se ajuste al efecto que queremos conseguir. Y creo que esto en los próximos años se irá perfeccionando en el diseño y en la construcción de nuevos focos y proyectores LED, ¿no? Con relación brevemente a la plástica y a los gustos del espectador, lógicamente estos van a cambiar a lo largo de los años y seguirán cambiando en el futuro. No solo lo vemos en el teatro, sino que también lo podemos ver en el cine y en otras disciplinas del sector cultural. La industria tecnológica avanza de una manera tan bestial en todos los aspectos que creo que este avance influye de una manera evidente y creo que de forma positiva tanto en los creadores como en los espectadores, ¿no? Por poner un ejemplo, en la historia reciente del teatro y muy concretamente en el mundo de la iluminación, este hecho de una nueva estética la vivimos con la irrupción de Robert Wilson, ¿no? Allá por los años 90. Wilson constituyó en su momento una nueva estética que establecía una nueva relación con el público y que uno de sus puntos fuertes era el juego cromático y el juego con los tubos fluorescentes que hasta aquel momento prácticamente no se había utilizado, ¿no? Así creo que son ciclos que se van sucediendo y que viviremos y experimentaremos en diferentes momentos de nuestras carreras. El mismo Wilson decía que el teatro es algo que se experimenta y experimentar es un modo de pensar. ¿Vosotros recomendaríais a los jóvenes esta profesión o este oficio? ¿Qué les diríais? ¿Qué consejillos les diríais? A los que empiezan ahora, ¿no? A los que están todavía, que no sé si quiero ser técnico, si quiero ser iluminador, si esto me acaba de convencer. Vosotros, por ejemplo, los padres de los actores siempre dicen, no, mi hijo que no sea actor, o los toreros, no quiero que mi hijo sea torero. ¿Vosotros que sois iluminadores aconsejáis esta profesión? Hombre, yo creo que esta profesión, como casi todas las profesiones artísticas, es muy vocacional. O sea, que decir que tiene que haber una pasión y entonces, pues, si hay pasión por la profesión, pues adelante con ello, ¿no? Y yo creo que aparte de la pasión es muy importante que haya formación, que yo, por desgracia, no tuve un sitio donde poder estudiar diseño de iluminación, tampoco lo tenemos todavía, pero cada vez hay más escuelas privadas, ¿no? que dan opciones para poder aprender cómo diseñar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se formen y es muy importante también la disciplina, la tenacidad en esta profesión y creo que también les diría que acepten los altibajos porque es una profesión muy de subidas y bajadas, de éxitos y fracasos, de cosas que salen bien y cosas que salen mal y que lo gestionen bien para no deprimirse demasiado. Así que yo creo que adelante, sí. Siempre. En este punto voy a coincidir bastante con lo que ha dicho Lola. Por supuesto que aquellos jóvenes que se quieran dedicar a esto, y creo que hay bastantes, lo primero sería animarles y decirles que este es un trabajo precioso si te gusta, si tienes vocación, como decía Lola. Creo que es un trabajo creativo en el que creo que la formación técnica y artística es fundamental, pero por otro lado deben saber que también es un trabajo muy, muy sacrificado, lo sabemos, difícil, de echarle muchas horas y en el que tienes que trabajar con mucha gente a la hora de desarrollarlo y por lo tanto es importante en este sentido saber convivir con los equipos y tener respeto con las personas que te toca convivir profesionalmente en cada montaje, al igual que creo ellos deben de tenerlo contigo, ¿no? Y un consejo, bueno, sería decirles que, como decía Lola, que la formación es lo más importante y creo que en este trabajo se consigue estudiando, practicando mucho y viendo mucho teatro, mucha danza, mucha ópera, mucha zarzuela, muchas musicales, etcétera, observando el trabajo que hacen los profesionales del sector y no solo los iluminadores, sino, como decía en una de mis respuestas anteriores, en todo el equipo que conforman una producción artística, ¿no? Bueno, Rocío, pues si quieres podemos pasar ya al turno de preguntas. Yo creo que ya hemos hablado bastante, nos hemos pasado el tiempo.
pero bueno, ya ves que nos apasiona a todos esto del hablar de luz. Pues muchas gracias a los tres, María, Lola y Pedro. Les quiero recordar a todos los participantes de Zoom que cuando hagan una pregunta tienen que dar clic al botón de levantar la mano que está junto a participantes y los vamos a pasar en orden. Ya tenemos unas cuantas preguntas. Vamos con Valentín Álvarez. Adelante. Valentín. Hola, Valentín. No se oye. Hola, Valentín. Ya me escucha ya, ¿no? Hola. Hola, María. Hola, Lola. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta, sobre todo, es una pregunta un poco más conceptual y práctica. Es, para vosotros, es una palabra que me obsesiona bastante últimamente en mi trabajo, que tiene el nombre de esta charla, de esta videoconferencia. ¿Qué es para vosotros realmente la penumbra? Pero no en el patio de butacas, en la escena. ¿Cómo definiríais vosotros la penumbra para vosotros? Que es realmente interesante. Yo creo personalmente que es una palabra que está poco definida todavía en el mundo, digamos, del diccionario. Creo que tiene que evolucionar. Y me gustaría saber vuestra sensación, opinión frente a esa palabra. Más que técnica, incluso más bien plástica. Y de sensación, de percepción. ¿Lo habéis escuchado? Sí, yo te diría Rembrandt. Bueno, a mí me encanta Caravaggio, por ejemplo, ¿no? Y para mí es una referencia muy en mis diseños, ¿no? Ese punto que tiene de sugerir, de esconder y escondiendo ilumina. ¿No? Y a mí también me gusta mucho en mis diseños forzar, ¿no? Forzar la intensidad para que el público, incluso a veces, tenga que imaginar lo que casi se ve, ¿no? Y eso sería un poco la penumbra, ¿no? Esa parte en que se ve, pero se sugiere, pero no se acaba de ver, ¿no? Que me parece muy interesante a la hora de diseñar y a la hora sobre todo de contar cosas, de sugerir y de hacer que el público imagine, ¿no? Más allá de lo que se muestra. Pues para mí la penumbra es un término que me encanta, además me encanta porque lo he visto en muchos de los pintores que habéis nombrado, en Caravaggio, en Rembrandt, en Van Dyck, los pintores que nos han enseñado de sobra cómo trabajar este tipo de luz. Para mí, como digo, es un tipo de luz que nosotros utilizamos, al igual que la sombra. Creo que sombra y penumbra son dos términos que se pueden relacionar directamente y que, como decía, es un tipo de iluminación de luz que nosotros utilizamos cuando consideramos, dependiendo del tipo de espectáculo que hagamos, podemos utilizar. Es decir, yo siempre soy de la opinión que todo lo que hagamos en la escena tiene que tener cierta justificación y a mí me encanta y siempre intento meterla en todos los espectáculos que hago y lógicamente a veces con más suerte en unos que en otros, ¿no? Porque lógicamente unos espectáculos no tienen que ver con otros. Pero yo lo definiría como una sensación, como una atmósfera que a los iluminadores nos ayuda a reflejar aquello que queramos contar en un momento determinado. Valentín, yo creo que hay una confusión tremenda entre luz, sombra, oscuridad y penumbra. Sobre todo entre oscuridad, penumbra y sombra. Es decir, son tres términos totalmente diferentes. Sombra no es oscuridad, sombra es una proyección de un objeto que produce una sombra. Oscuridad es negro y penumbra es el espacio entre la luz y el negro. Pictóricamente sería así, no sé, por eso he dicho yo Rembrandt, es ese espacio que hay intermedio de marrones entre dos luces. Gracias, Valentín. Vamos con la pregunta de Vicente León. Vicente. Hola. Hola, te oímos. Hola. Muchas gracias. Ha sido una conversación pues realmente muy interesante. Yo, a quien conozco es a Lola. Hola, Vicente. Besos. Igualmente. La conozco mucho. Realmente yo la considero como una hermana creativa. O sea, yo siento una simbiosis absoluta con ella en todo lo que hemos hecho.
que está más cerca de 15 espectáculos que de 10, también en unos ámbitos muy determinados, ¿no? Siempre hemos tenido pues unas limitaciones materiales muy grandes, pero siempre también hemos compartido una gran ambición artística. Entonces, siempre hemos planteado el trabajo, y por eso creo que nos hemos entendido muy bien, hacia realmente la construcción de una obra de arte, más allá de nuestras capacidades y más allá de nuestros logros o aciertos. Y entonces, en función de todo esto, y ella ha dicho algo en un momento dado, ¿no? Ha hablado de la intencionalidad dramática de la luz. De pronto, yo os pregunto, ¿qué papel juega para vosotros la luz en la concepción total del espectáculo? Bueno, yo creo que he respondido en una de las respuestas a las preguntas de María. Yo creo que la luz es una parte fundamental del espectáculo, pero que lo es igual que la escenografía o que el vestuario o incluso que la música. Creo que nosotros debemos intentar hacer una iluminación que conviva, que conjugue con las disciplinas que acabo de citar de la mejor forma posible. Es decir, una luz por sí sola, a no ser que sea un espectáculo muy peculiar, no funcionan desde mi punto de vista. Yo debo decir que los mejores espectáculos que creo que he hecho a lo largo de mi carrera son aquellos en los que las diferentes disciplinas artísticas, la escenografía, la música, el vídeo, la escenografía han ido de la mano, y considero que la luz es una parte muy importante del espectáculo, de la puesta en escena, pero que sin el resto de las disciplinas artísticas restantes tendría muy poco que decir. Sí, bueno, Vicente. Sí, perdona, María, no. No, por favor, María. Para mí la luz es lo más, quiero decir, yo lo siento mucho, pero yo creo que, como decía Wilson, si no veo no escucho, y como decía Goethe, si no te veo no existes. Quiero decir, lo que pasa es que si no tienes un espacio que iluminar, María, a veces es complicado. Lo que pasa es que la luz sola no tiene ningún sentido, quiero decir, excepto en una instalación, eso está claro, pero que si tuviera que establecer prioridades, dijéramos que entre espacio, escenografía, yo creo que la luz te dice qué es lo más importante, te dice qué es lo que tienes que mirar y cómo, te crea el estado de ánimo para mirar según qué cosa, además te condiciona la mirada. Yo creo que sin luz el espacio no existe y tampoco no existe la interpretación, quiero decir, yo voy a potenciar la interpretación y voy a hacer que se emocione y voy a dirigir la mirada del espectador. Yo ya digo, me gusta demasiado la luz, pero para mí, desde luego, la luz es de todos los elementos que hay en escena, el más importante. También tengo que decir que mi maestro decía siempre que si se habla de la luz es porque está mal hecha. Es decir, un espectáculo, cuando tú acabas de ver un espectáculo, nunca tienes que decir, ¡ay, qué luz más impresionante! Tú tienes que decir, ¡oh, qué espectáculo más impresionante! Es decir, que si el público habla de la luz es porque tus luces están fuera de lugar. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís, por supuesto. O sea, yo creo que la luz construye, ¿no?, con el resto de los elementos escénicos, como ha dicho Pedro, ese espacio poético en el que se está desarrollando el drama, ¿no?, la historia. Y además yo creo que la luz es el nexo, es un poco el hilo conductor que hace que llegue de una forma de realidad, ¿no?, que lo viva el espectador como que lo que está pasando ahí es real, ¿no?, desde el punto de vista de verdad, ¿no? Yo creo que la luz contribuye y genera ese nexo directo entre lo que está pasando en la escena, lo que están sintiendo los personajes con el espectador, ¿no? Y le lleva hacia lo que tiene que sentir, incluso hacia lo que tiene que ver, como decía María, hacia lo que tiene que imaginar, ¿vale? Y como que unifica, ¿no? Yo creo que un espectáculo mal iluminado puede confundir al público, ¿no? También, o sea, que yo creo que la luz clarifica la historia que estamos contando, ¿no? Da todo su potencial al resto de los elementos. Gracias, Vicente. Eso. Gracias. Seguimos con las preguntas. Tenemos a Cayetano Astiaso. Hola, Tano.
A ver si... Hola. ¿Nos oyes? Yo sí, ¿vosotros a mí? Sí. Sí, Sí, hola, ¿cómo estáis? muy bien. Me habían dicho que habían suspendido la Champions League, pero creo que no, ¿eh? Creo que hoy tenemos un partido de primera en la AI. Menudos equipazos que tenemos aquí hoy. A ver, dos preguntas muy rápidas. ¿Debe el iluminador imponer su estilo? ¿Tiene que marcar un aquí estoy yo? ¿O tiene que ser una rata camaleónica que se esconde detrás y que la gente ve a través de su visión, pero no le vean a él? Uy, eso es muy discutible. Esto... Eso está la pregunta ahí encima. Sí, quiero decir que yo esto es un tema sobre el que habla muchas veces, ¿no? De hecho, se lo pregunté, fue una de las preguntas que hice en la anterior edición, ¿no? En el anterior Diálogos, ¿no? Que si realmente un iluminador tiene estilo o no tiene estilo. Y entonces, bueno, cuando se habla del estilo, por ejemplo, en el mundo del arte se dice que uno de sí mismo no tiene que ir a la búsqueda de un estilo, que el estilo es la consecuencia de toda una carrera. Quiere decir que probablemente de nosotros, dentro de 50 años, los libros, si llegan a hablar de nosotros, hablen de que teníamos un estilo determinado. Pero creo que es un error, en esto sí que creo que es cierto, que ir a buscar un estilo no es una virtud. Yo particularmente pienso que sí que es cierto que todos tenemos un estilo, pero que ir a buscarlo es un error. Es decir, porque entonces te repites a ti mismo todo el rato. Esa es mi opinión. No sé lo que pensáis. A ver, yo creo que, el diseñador de iluminación, además estamos en una asociación que el nombre lo dice, no somos autores, o sea, de la luz. Entonces, de alguna manera, pues sí que es verdad que tenemos cada uno de nosotros una forma de hacer las cosas, pero que yo creo que es importante que esa forma de hacer las cosas va siempre modelada por el montaje, por las necesidades, por el resto del equipo, que también hace que tú te tengas que amoldar o tengas un poco que ir viendo la mejor manera de contar lo que estamos contando. O sea, yo creo que es verdad, yo por ejemplo como diseñadora hay cosas que me gustan más o que me gustan menos, me gusta más jugar a lo mejor con los tiempos de las memorias, me gusta deleitarme en ello, a lo mejor lo que hablábamos de la penumbra, pero a veces en algún montaje eso no funciona y tienes que ir hacia otro lado. Entonces, hay una manera de hacer las cosas, pero yo creo que el montaje, el equipo con el que trabajas, te va llevando, realmente. Yo creo que el sello personal o el estilo no intento plasmarlo de una manera específica. Creo que a lo largo de los años, lógicamente, vas creando una forma de trabajar, un estilo que se podría llamar, que tú no lo ves y que es posible que el público sí, pero tú no eres realmente consciente de ello. Para mí, o desde mi punto de vista, mi sello personal me gustaría que se tradujese en que cuando la gente va a ver un espectáculo iluminado por mí, entendiese la obra de la mejor forma posible en conjunción con el resto de las disciplinas, ¿no? El resto de las disciplinas artísticas. Creo que, lo decía anteriormente, que los mejores espectáculos que yo he podido realizar a lo largo de mi carrera son aquellos en que todas las disciplinas han ido de la mano, pero lógicamente la gente cuando va a ver un espectáculo tuyo, a mí me ha pasado puntualmente que me han dicho, oye, vi este espectáculo y no leí el programa al principio y pensé que las luces eran tuyas, ¿no? Tú eres prácticamente, o sea, no eres consciente de que eso sea así, pero para nada uno intenta imponer su estilo. Sí que intenta, pues eso, trabajar siempre de la mejor forma posible y siempre a favor de obra, lógicamente. Lo que pasa es que hay una cosa que sí que es cierta y es que tú tienes que defender tus ideas delante de la dirección. Sí, pero yo creo que eso es otra cosa, María. No, efectivamente, eso es otra cosa. Quiero decir que tú tienes que hacer entender que lo Sí, que yo también creo que no está hablando... es más interesante que a lo mejor que lo que ellos están proponiendo. Yo en alguna ocasión me he encontrado con decirle al director, si me obligas a hacer eso, lo firmas tú. O sea, yo no firmo eso. O sea, no, le quitamos mi nombre al programa, yo no estoy de acuerdo con eso, quiero decir, pero entonces sí que hay una labor ahí de trabajo, ¿no? Con el equipo para intentar seducirlos y llevarlos por donde tú quieres, ¿no? Si evidentemente crees que tú tienes la razón o que es más interesante lo que tú propones. Vale, la siguiente pregunta es, ¿no somos todos un poco masocas?
O sea, nos quejamos mucho de que no nos dejan participar, de que no nos llaman desde el principio, de que no nos integran, y luego todo el mundo de lo que presume es de aquella iluminación donde era un dramón que había un techo, o donde había un espejo, o donde había un giratorio. Entonces, no hay ahí una contradicción entre el ideal del deber ser, participar desde el principio en el proceso, y en que realmente donde prácticamente todo el mundo se supera y crea un nuevo lenguaje que en circunstancias normales, estándares de producción, pues no te lo planteas o no te hace falta, y donde cuando hay un reto de verdad es donde aparecen las cosas más interesantes, y diría que los pasos más importantes en el lenguaje de iluminación. ¿No tenemos ahí un poco de lío entre el deber ser y lo que realmente nos pone? Bueno, lo que pasa es que es más divertido siempre hablar de las batallitas. Quiero decir, cuando todo va bien no tienes de qué hablar, no vas a estar echándote flores todo el rato, ¿no? Es mucho más de compartir las batallitas y las dificultades que no los momentos. Pero también el resultado normalmente es donde hay cosas que normalmente no ves, y que en circunstancias de producción estándar, en una escenografía correctamente hecha, pues no, normalmente a uno no se le ocurre poner una luz frontal total porque no tiene necesidad, como en una escenografía con techo. No es donde realmente hay pasos adelante en el lenguaje y en las soluciones que luego pasan a incorporarse, como entraron los fluorescentes, etcétera, al lenguaje habitual. No, eso está claro. Los retos siempre te hacen crecer. Yo creo que es verdad que nosotros a veces confiamos en nosotros menos de lo que deberíamos, ¿no? Pero es verdad también y lo decíamos en las respuestas a algunas de las preguntas de María, y yo lo decía en particular, que lógicamente cuando te presentan una escenografía imposible, siempre hay un trabajo posterior con el escenógrafo y con el director en el que intentas llegar a una serie de acuerdos para que aquello que sobre todo la dirección artística tiene en la cabeza sea factible conjuntamente con la escenografía, ¿no? Entonces, creo que en ese punto está el kit para que nosotros a partir de ahí podamos arrancar y empezar a quejarnos menos y a centrarnos en lo que tenemos delante. Pero es verdad que esto viene después de estas reuniones de las que yo he hablado, o al menos a mí me ha sucedido así en mis trabajos con este tipo de escenografías, que hasta que no hemos llegado a un acuerdo, pues o la escenografía no se ha mandado a construir o se han podido hacer diferentes adaptaciones a la misma en el propio teatro o cuando se está construyendo, para que nosotros tengamos cierta facilidad, no, o sea, poder de alguna forma atacar ese trabajo y que salga de la mejor forma posible. Pero sí que soy de la opinión que a veces cuando se nos presenta algo de primeras, ¿no?, nos echamos un poco atrás y no confiamos realmente en lo que podemos hacer. Y es verdad que en la actualidad, en este tipo de escenografías, sí que tenemos en lo que es a nivel tecnológico muchos más recursos de los que podíamos tener hace unos años, que nos pueden facilitar este trabajo, ¿no? Caso del LED. Sí, no, yo pienso un poco igual. Yo creo que todo diseño de iluminación siempre es un reto, ¿no? O sea, siempre es como empezar de cero, aunque tengas tu bagaje de lo que has hecho, pero siempre es una historia nueva que contar, a lo mejor un equipo nuevo con el que te enfrentas. Y claro, lo que pasa que es verdad que este tipo de espacios imposibles que hablábamos, pues te generan unas limitaciones técnicas que en principio pues te llevan a decir, ostras, ¿dónde cuelgo? ¿Dónde no cuelgo? ¿De dónde saco? ¿De dónde no saco? ¿No? Que en otros tipos de espacios pues lo tienes como más fácil, pero eso no significa que también, imagínate un escenario en donde no hay apenas escenografía y tienes que hacerlo todo con luz, pues también es un reto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues gracias a Tano por sus preguntas. Vamos a continuar con las 3 últimas preguntas, ¿vale? Doy la palabra a Toño Camacho. Toño, ¿nos puedes hablar? Sí, hola. Hola. No sé si me oís. Te oímos. Sí. Hola, María. Bueno, pues estaba pasando un rato muy agradable y digo, voy a hacer un par de preguntillas que me apetece intervenir y saber de los demás.
yo quería saber un poco, bueno, menos mal que sabemos que todos los iluminadores, casi todos han sido o han empezado como técnicos, ¿no? La mayoría, por lo menos, ¿no? Menos mal que no todos los técnicos quieren ser iluminadores, ¿no? También. Pero para vosotros, ¿qué cualidad, ¿no? ¿Qué cualidad principal, técnica, humana, artística, tiene que tener un iluminador, una persona que se dedica a la luz? Curiosidad. Yo diría que curiosidad. Para mí la curiosidad es fundamental para cualquier tipo de... No diría de la luz, diría de cualquier cosa. No sé, tiene que saber... A saber, también se aprende, es que se aprende a todo, aprender a mirar. Yo creo que... Y paciencia, y capacidad de trabajo, y aguante, y una buena espalda, y yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Sí, pero el resumen final, ¿no? El resumen final... Hay muchas, claro que sí, es un compendio, pero ¿qué cualidad piensas que yo tengo esta cualidad y pienso que la aprovecho y además le saco partido? Pero es verdad que lo que hablábamos de todos a lo largo de la charla, ¿no? Esa pasión, ese enamorarte del trabajo, que te guste lo que estás haciendo es muy importante. Y yo creo que también es importante que tengas ganas de comunicar a los demás lo que tienes ahí, ¿no? Esa pasión y ese amor. O sea, yo creo que el iluminador tiene que ser generoso y tiene que tener afán de comunicar, ¿no? A los demás y de compartir con los demás su trabajo, aparte de todo lo que habéis dicho. Sí, yo creo que, al menos en mi caso, hablo por mí, creo que a mí lo que me pasó cuando empecé a trabajar en la abadía como técnico, creo que lo que me sucedió es que me quedé asombrado, ya no solamente de la iluminación, sino, como decía en una de las respuestas anteriores, me quedé, pues eso, alucinado con todo lo que suponía hacer un montaje, ¿no? Un montaje de un espectáculo, de una obra de teatro, ¿no? Entonces creo que es algo que surge dentro de ti, que realmente no sabes muy bien cómo explicar, y también es algo que te surge cuando, y creo que nos pasa en otros momentos de la vida, cuando trabajas con alguien al que admiras. A mí, como decía, me pasaba con Josep Solves, que fue con el que trabajé al principio más codo con codo. Pues a mí me admiraba, ¿no? Su forma de afrontar el trabajo, su forma de hacer las luces, con el carácter que tenía, pero bueno, también con la gente que tienes a tu alrededor, con los técnicos, con los escenógrafos, con los diferentes artistas con los que puedes llegar a trabajar, y creo que te surge algo dentro que no sabría cómo definir, si curiosidad, si no, como amor, bueno, no sé, se podría definir de muchas formas, pero es un no sé qué que te llama, y que, bueno, partiendo de lo que tú estás haciendo como técnico o posteriormente como jefe de iluminación o como coordinador técnico, como lo que sea, es algo que no se te pasa y que, bueno, que crece en ti un afán por intentar, pues eso, también lo que decía Lola, intentar transmitir algo que tú consideras que vas a poder hacer, pero es algo que no podría definir con una palabra exacta, ¿no? Yo creo que antes se le llamaba vocación a esto. Es decir, que realmente tienes vocación por... Sí, pero la vocación no la descubres hasta que no te surge ese tipo de enganche, ¿no? Porque a mí me surgió, pues eso, como se explicaba al principio, ¿no? Yo estaba estudiando filología hispánica y en un momento a otro me cambió el chip a una cosa que no tenía nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, no lo sé. Nunca me llegaré a saber por qué hice este cambio tan brusco, ¿no? Empezó a gustarme, empezó a sorprenderme todo lo que veía alrededor y me quise dedicar a ello. Y es algo que a veces es inexplicable, ¿no? Sí, supongo que tienes que tener como una especie de enamoramiento en un momento determinado. Es decir, yo me quedé fascinada. Yo realmente, bueno, pasar de actriz a hacer luces sin tener ni idea y de letras, pues para mí era un salto tremendo, ¿no? Y así, de buenas a primeras. Pero me quedé tan fascinada, me pareció aquel instrumento, aquella técnica, me pareció tan magnífica que me enamoré. Yo creo que esto sería lo primero, ¿no? Que te enamores de algo. Y entonces luego surge, pues, con el tiempo la vocación y la entrega y todas estas cosas.
La formación, creo que también tienes que, si eres un técnico y quieres dedicarte a esto, yo, como decía, cuando yo empecé, claro, no es como ahora, ¿no? Que tenías internet y tenías, bueno, muchas plataformas para poder, ¿no? Yo intenté, pues eso, leer muchos libros incluso de historia del arte, muchos libros de iluminación que encontraba, documentación que buscaba en el teatro, en la abadía. Bueno, para contestar a Toño de una forma más concreta, es que si eres técnico y te gusta, tienes que afianzarte y tienes que intentar buscar todo aquello que te pueda ayudar para lanzarte a este nuevo mundo en el que quieres estar, ¿no? Y sobre todo si eres técnico, yo creo que es muy importante también olvidarse de la técnica. Yo creo que hay una parte del aprendizaje del iluminador que no tiene nada que ver con la técnica. Es decir, no, y aparte que yo creo que a todos, a los iluminadores, nos une lo mismo que a los escenógrafos, al director, al actor. O sea, todos estos trabajos relacionados con el medio escénico, al final lo que queremos es contar una historia, ¿no? Igual que el pintor también quiere en un momento determinado transmitir algo, ¿no? Yo creo que ese afán de transmitir, de contar, de comunicarte con el otro, con el público, con el que está ahí al lado, yo creo que es algo común a todos nosotros los que nos dedicamos a esto. Creo. No sé si te hemos contestado, Toño. Muchas gracias, Toño. Gracias a vosotros. Un saludo. Un beso. Gracias, Toño. Adiós. Seguimos con la pregunta de David Maqueda. David, ¿puedes hablar? Sí, hola. Hola, David, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Y quería hacer una pregunta, lo que pasa es que Pedro se me ha adelantado un poco, es qué tipo de formación o de inspiración, además aprovechando ahora que estamos todos encerrados, ¿qué nos recomendaríais o qué nos aconsejaríais ahora, cómo aprovecharíamos el tiempo ahora que estamos encerrados, dónde formarnos o escuelas o libros o no sé, qué material nos recomendáis? Bueno, yo la verdad es que libros publicados en España, en castellano, dijéramos a muy poca cosa. Casi toda la información de iluminación está en inglés. Entonces, nada, métete en internet y busca y que puedes encontrar cantidad de información de muchísimas cosas, desde tecnología hasta diseño. Quiero decir que esto es una cosa que tienes fácil. Y después ver muchísimo cine y ver muchísima pintura y muchísimo arte. Yo creo que un ingrediente muy importante de nuestra formación es la parte artística. Quiero decir, nosotros tenemos una profesión técnica porque el material con el que nosotros, la arcilla nuestra, son los focos. Y los focos son tecnología. Pero es una profesión artística, no lo olvidemos. Entonces hay que formarse sobre todo artísticamente. Yo, si tuviera que crear una escuela para iluminadores, entraría dentro de una escuela de arte, no de una escuela de técnica. Quiero decir, yo creo que la técnica es que igual como un bailarín necesita, para hacer un espagato, pues tiene que hacer tantas prácticas, dijéramos, y tiene que tener una técnica. Un iluminador también tiene que conocer la técnica, porque es su arcilla. Yo tengo que saber la diferencia entre un foco u otro, o entre un filtro u otro, entre un ángulo u otro. Eso es técnica, pero no es una profesión técnica. A mí me enfada mucho cuando hablan de los técnicos en el teatro, ¿no? Nosotros somos artistas, perdón. Y yo lo siento mucho ser tan drástica en este sentido, pero yo pienso totalmente que somos artistas, que no somos técnicos. Entonces, este salto de la técnica al diseño pasa a través del arte, en mi opinión. No sé qué opináis vosotros. Sí, yo, bueno, David, soy de la opinión que la formación, bueno, con estos diálogos que hacemos desde la AI es lo que estamos intentando en estos meses de confinamiento, ¿no? Intentar, bueno, dar nuestra opinión humildemente y que la gente como tú o la gente que esté interesada, ¿no? Pueda saber un poco cómo nos movemos en este mundo. Yo, en mi formación, y lo sigo haciendo ahora porque creo que este es un trabajo en el que no se termina nunca de aprender, creo que bueno, yo lo vuelco sobre todo en ver muchísimo cine, como decía María. Intento ver mucho teatro, muchos espectáculos de danza, aunque sea online. Intento leer toda la información que encuentro en internet sobre toda la tecnología que pueda surgir nueva.
También intento ver muchas fotografías. El mundo de la fotografía creo que es un mundo que a nosotros nos complementa de una manera bestial. También intento ver mucha pintura, intento descubrir aquello que desconozco y bueno, y buscar y rebuscar, y seguro que encontrarás algo. A nivel de libros, en la actualidad nosotros sacamos hace un par de años este libro, que creo que está muy bien, que voy a hacer un poco de publicidad, que es La luz, melodía del arte escénico, que se publicó a través de la Academia de las Artes Escénicas, y creo que es un libro en el que hacemos una combinación bueno, que está bastante bien entre lo que sería la técnica y el arte, ¿no? Conjugamos un poco estas dos disciplinas que, como dice María, bueno, son independientes, pero que también son complementarias y que son importantes, son muy importantes a la hora de poder realizar nuestro trabajo. Pues yo Muy bien. Lo que estáis diciendo sobre el libro es maravilloso, el libro que la haya editado, y también creo que es importante aprovechar este parón pues para ver mucho, empaparse de muchísima información que luego de alguna manera ya tamizarás con tu estilo, ¿no? ¿No? Y afortunadamente ahora tenemos muchos libros en PDF, quiero decir que puedes conseguir, puedes leer muchas cosas de libros que están publicados y que están en internet en PDF y son gratis. Exacto. Sí, pero también hay un montón de visitas a museos de forma interactiva ahora, que es una maravilla. También. Hay que mirar. La mejor formación es mirar. Todo. Muchas gracias, David. Vamos con la última pregunta, que vamos de tiempo justitos. Elías Otaola nos va a preguntar. Elías. Un segundito. ¿Hola? Hola, Elías. Un beso muy gordo. ¿Me veis? ¿Me oís? No. ¿Me veis? No, verte no, te oímos. ¿Me oís? A ver, ok. Ahora te vemos. Hola. Hola, encantado de estar con vosotros. Qué bien verte. Esta charla. Muchísimas gracias. Lola, un beso muy fuerte, un abrazo. Un abrazo. Una cosita, Lola, tú y yo ya hemos hablado de esto. Mira, ¿cómo vivís? Vosotros que sois creadores y hacéis una obra de arte, la iluminación es una obra de arte, pero luego, para el día del estreno, para los primeros bolos, pero luego la dejáis en manos de un técnico de gira que lleva vuestro plano, pero tiene que adaptarlo a espacios escénicos, vamos a dejarlo ahí, con poca dotación, con los filtros degradados. Yo trabajo en un espacio escénico que es un contenedor, donde vienen las compañías de teatro con los técnicos y oigo mucho a los técnicos decir, espera, hoy vamos a poner el plano que hicimos este. Entonces, desde el plano general, desde el plano inicial que me indico, yo no tengo criterio para saber si la luz está respetada o no está respetada. ¿Vosotros cómo vivís eso? Dejar a vuestro hijo, a vuestra criatura en manos de alguien que haga 20, 30, 50, 60 bolos y que a lo mejor en el folleto, en el flyer donde va vuestro nombre, la iluminación no sea lo que habéis hecho. Yo he pedido que quiten mi nombre y que pongan el nombre del técnico que va de gira. Quiero decir, si no me fío, pues soy muy poco borde. Pero si no me fío, yo lo que hago es decir, bueno, la iluminación es tuya. A partir de ahora la iluminación es tuya. Tú tienes una base sobre la que yo te he dado, sobre la que puedes trabajar, pero a partir de ahora, y además reivindico, porque pienso que a ellos les va bien también, que de repente empiecen a aparecer sus nombres en el programa. Yo aprendí mucho haciendo giras y haciendo bolos. Yo creo que es un gran aprendizaje, porque aunque te quejes mucho, porque somos quejones, y digas, aquí en vez de tener 20 recortes tengo 5, y en vez de tener 50 pares tengo 10, y entonces a ver cómo me lo monto, pero aprendes un montón, porque tú tienes que intentar conseguir el mismo efecto con otra posición en sala, en el escenario, con otra distribución de barras, con los filtros medio quemados a veces, porque la compañía no tiene dinero para comprar filtros nuevos. Y entonces ahí se aprende un montón. Yo creo que
Y lo que yo creo que sí que deberíamos hacer es todos los iluminadores en las giras quitar nuestro nombre de los programas y cedérselo a las personas que realmente hacen la iluminación. Yo creo que, bueno, que debemos, lo primero, confiar, ¿no? Y creo que también nosotros, como diseñadores, intentamos siempre hacer un trabajo previo con los ayudantes o con los técnicos que van a hacer las giras para intentar que de alguna manera el espíritu de la función esté patente allá donde vaya. Lógicamente, yo, al menos en mi caso, suelo hacer un par, 2 o 3 adaptaciones que me suelen pedir, sobre todo las producciones privadas. Y lo que intento siempre hacerle ver al técnico es que lo importante que tiene que hacer, teniendo más o menos material, que lógicamente pasa de unos sitios a otros, es intentar hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, intentar mantener la atmósfera del espectáculo. Creo que es lo más importante. A veces se empeñan en poner 20.000 focos y a veces con 10.000 se puede mantener esa atmósfera que estaba latente en el estreno, ¿no? Creo que también en este sentido hay muy buenos técnicos en los que, como ya antes, tenemos que confiar, y creo que el trabajo, a mí me pasaba cuando lo hacía, cuando salía de gira, yo lo que intentaba era pues eso, mantener la atmósfera lo más parecido a lo que yo había visto en el teatro en el estreno, y creo que ellos también tienen ahora una serie de herramientas que antes no teníamos, como es llevar casi siempre la grabación de la mesa, llevar incluso una mesa propia. Yo siempre les pido que lleven las hojas de enfoque, y que también, muy importante en este caso, llevar un vídeo del espectáculo, que si en algún momento se te olvida cualquier tipo de escena que suceda en la obra, puedas recurrir a ese vídeo para recordar, aunque sea un vídeo, cómo era en el momento en el que se estrenó la función. Pero creo que también tenemos que confiar y creer. Creo que es clave. En muy buenos técnicos en este momento. Yo creo que es clave y es muy importante, y es verdad, Elías, que lo hemos hablado muchas veces, es ese traspaso de información de tu creación o de tu obra, como tú has dicho, ¿no?, a la persona que lo va a llevar. Y yo creo que es verdad que hoy en día cada vez, cuando yo empezaba, a mí me daban un plano y punto y se ha acabado, ni me daban hojas de enfoque, y a veces el plano era del estreno, pero no estaba adaptado, o sea, y trabajábamos de una manera muchísimo más precaria de lo que ahora mismo creo que los técnicos, que tienen muchísimas más herramientas a la hora de trasladar ese diseño con la mayor fiabilidad para poderlo llevar en gira, ¿no? A ver, yo me he encontrado muy pocas veces que lo que decía María, que de pronto mi diseño no tenía nada que ver a lo que yo había hecho, pero era fundamentalmente por el traspaso de información, porque no se le ha pasado bien la información, porque no ha llegado lo que yo he dado a la compañía para que le llegue, porque el primer técnico, al segundo técnico, al tercer técnico, al cuarto técnico, ahí ha habido un desfase de información, y es donde se producen los problemas, ¿no? Yo creo que ese dossier que armamos, que hacemos, que es técnico y artístico a la vez, creo que es muy importante que el técnico lo asuma, lo traduzca y tenga muy claro, ¿no?, lo básico y lo importante de ese traspaso, ¿no? Bueno, es que afortunadamente han cambiado mucho las cosas. Quiero decir, muchísimo. Estamos en los 80 hasta ahora. Ahora hay escuelas de técnicos. Los técnicos están muy bien formados. Quiero decir que... pero también todo depende mucho de quién sea el productor de tu espectáculo. Quiero decir, hay productores que cuidan mucho que la iluminación, la escenografía, que todo esté bien hecho, y hay otros productores que funcionan con menos capital o que tienen menos interés, y entonces les da un poco igual, ¿no? O el típico director técnico, se comentaba el otro día, que le da igual qué es lo que quieres estrenar y le da igual que no esté bien del todo, ¿no? Esto es un poco, depende de la suerte que tú tengas con quien te haya tocado. Quiero decir que a veces, si tú puedes tener un ayudante y este ayudante es el que va de gira, evidentemente lo hará muchísimo mejor que un desconocido. Depende de la información que tú pases, pero yo creo que actualmente no nos podemos quejar. Quiero decir que tenemos unos técnicos que respetan mucho nuestro trabajo y que están muy bien formados. Quiero decir que no deberíamos dudar de ellos en la mayoría de los casos. Y en todo caso, si hay que echarle la culpa a alguien, es al productor. Sí, sí. Generalmente la culpa es productor. Es aquello que te obliga a tener, en 3 horas tienes que tener montado, enfocado, dirigido, las memorias hechas.
Quiero decir, esto no es viable, ¿no? Yo quiero apuntar una cosa antes de terminar, es decir, lo que hablamos de nuestro amor a la profesión y de nuestra vocación, creo que por parte de los técnicos también debe existir. Es decir, lo que decías tú, María, de que en los años 80, en los 90, los técnicos estaban no peor formados o menos experimentados. Creo que en la actualidad los técnicos tienen que tener claro que este es un trabajo como cualquier otro y que tienen que involucrarse de la manera más potente posible y tomarse el trabajo en serio, que al final es un trabajo como otro cualquiera. Y creo que su formación y su responsabilidad de cara a este tipo de situaciones debe ser la mayor posible, ¿no? Quizá esto es lo que cambie la posición del técnico, que es la implicación personal. Es decir, hay técnicos que realmente consideran el montaje, el espectáculo como suyo, y hay otros técnicos que les da igual 8 que 80. Sí, personal y profesional, quiere decir que es su trabajo al final, ¿no? Y yo los conozco y los hay muy grandes, hay técnicos muy potentes que se involucran, pues a veces de una manera más o menos personal, pero profesionalmente hacen su trabajo perfectamente. Yo creo que la diferencia está en la implicación personal más que en la profesional, porque yo creo que en la profesional no hay ninguna queja en principio. Sí. Un beso, Elías. Gracias. Un beso. Hasta luego. Pues muchas gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas. Nos hemos ido un poco de tiempo, pero esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Creo que ha sido muy interesante y esperamos veros la semana que viene. María. Sí, dime. Pues nada, si quieres despedirte. Si quieres despediros en general. Sí, bueno, no había pensado en una despedida porque yo pienso volver todas las veces a todos los encuentros que hagáis y pienso hacer preguntas y estar aquí con todos vosotros porque me encanta. Muchas gracias a todos por haber estado, por haber resistido este encuentro larguísimo. Ya veis que lo que nos une es la pasión. Bueno, muchas gracias a todos, a los que habéis participado, a la AI, y bueno, yo estoy encantado de poder participar en este tipo de encuentros y, como dice María, seguiré estando ahí detrás del ordenador para escucharos. Igualmente por mi parte, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias María, Pedro, Carlos Torrijos, a Raquel, a Rocío, a todos los que han hecho posible esta charla. Y nada, nos seguimos viendo en la pantalla.